constante, parte variable y su exponente. Bien, aquí la parte constante, habíamos dicho que el término algebraico está compuesto por su parte variable y parte constante. En este caso la parte constante sería el número 4, ¿verdad? La parte variable sería todo esto, todo lo que está. La constante 1 es una constante que está ahí presente pero que no se coloca. Muchas veces no se coloca. Entonces, aquí tiene una constante 1, pero este 1 viene acompañado con un signo negativo. Por lo tanto, la constante aquí es menos 1. Su parte constante es menos 1 y la parte variable es el x elevado a la menos 1. El exponente sería, en este caso, menos 1. Aquí, igualmente, tenemos la parte constante presente, pero que no está colocado, entonces esa constante es el número 1, pero que también viene acompañado con su signo negativo. Y la variable es todo lo que está con letras xy elevado al cuadrado. Y la parte exponente, el exponente en este caso, hemos dicho que el exponente también que no está presente sería el número 1, que muchas veces no se coloca, pero está ahí. Sería el 1 en el x, el exponente de x 1 y el exponente de y es 2. Ahora aquí, la parte constante es 5 y aquí la parte variable sería todo esto. X por y al cuadrado por z al cubo y w a la cuarta. Y el exponente, habíamos indicado que el exponente que está ahí presente pero que no se nota es el 1. En este caso el exponente del x es 1, el exponente de y 2, el exponente de z 3 y el exponente de w 4. Ya estamos. Ahora, en el ejercicio 9 me dice, encuentre de los siguientes términos algebraicos. Acá tenemos 3 términos algebraicos: parte constante 15 y la parte variable. Me dice, ¿en cuál de estos 3 términos se cumple que la suma de su parte constante con los exponentes de su parte variable es un número que se puede dividir entre 5? Entonces, me dice que la parte constante con los exponentes de la parte variable, esta es la parte variable, los exponentes de la parte variable sería 3 y aquí sería 1. Entonces me dice, ¿cuál es aquel término donde cumple que la suma de su parte constante con la suma de los exponentes, al sumarlo me cumpla que salga como resultado un número que se puede dividir entre 5? Bien, vayamos con el primer término algebraico. 15 por x al cubo por y, ¿verdad? Entonces vamos a sumar aquí la parte constante 15 más los exponentes de la parte variable. Esta es la parte variable, sus exponentes 3 más, aquí sería el exponente 1. Al sumarlo me resulta 19. Ahora, este 19 se puede dividir entre 5, me dice que si se puede dividir entre 5, no, sabemos que un número que se puede dividir entre 5 tiene que terminar en 0 o en 5. En este caso no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto esto no es o no se puede dividir entre 5. Descartado este término algebraico. Ahora, con el segundo término algebraico, 3x al cuadrado por y a la menos 1. Vamos a sumar la parte constante es 3 más los exponentes de la parte variable, que es 2, aquí, más 2, más este exponente que es menos 1. Todo esto al sumarlo me resulta 4. Ahora, ¿este resultado se puede dividir entre 5? No, ¿verdad? Porque hemos dicho que los que se pueden dividir entre 5 son los que terminan en 0 o en 5. Ahora, vamos al tercer término, menos 2x por w por z a la quinta. Ahora, aquí, la parte constante es el menos 2. Menos 2 más los exponentes. Hemos dicho que los exponentes que no se notan pero están ahí presentes, el 1. El exponente del x es 1, el exponente del w es 1 y el exponente del z es 5. Al sumarlo
Menos 2, 1 más 1, 2. Menos 2 más 2, 0. Todo esto se va y solamente queda 5. Entonces, al sumar todo esto me resulta 5. Ahora, 5 se puede dividir entre 5, sí, ¿verdad? 5 entre 5 es 1. Entonces, se puede dividir entre 5, por lo tanto, el término algebraico que cumple esta condición sería el número 3, solo la 3. En la alternativa sería solo la 3. Bien, continuamos con los ejercicios. Con los ejercicios de aplicación, el ejercicio 8 y el ejercicio 10. Bien, en el 8 dice, se busca un término algebraico donde la parte constante sea el doble del exponente de su parte variable. De las siguientes alternativas, ¿cuál cumple esta condición? Ahora, me dicen que de cada término algebraico vamos a ver si la parte constante sea el doble que el exponente de su parte variable. Bien, aquí en el primer término algebraico la parte constante es 4. La parte constante que es 4 será el doble que este exponente. No, ¿verdad? Entonces descartado. Este término algebraico no puede ser. Ahora aquí, en este término algebraico, la parte constante es 8. 8 es el doble que la parte exponente, que el exponente de la parte variable. No, ¿verdad? Entonces también descartada es alternativa. Aquí, la parte constante 10 es el doble que el exponente de su parte variable. ¿Es el doble? No, ¿verdad? Aquí, la parte constante no es el doble que el exponente de la parte variable, porque 12 no es doble de 8. Aquí, en este término algebraico, 14 es el doble del exponente de esta parte variable. Sí, ¿verdad? 14 es el doble de 7. Entonces, la única que cumple esta condición es la E. Así de sencillo. Ahora, el ejercicio 10. El ejercicio 10 dice, ¿cuántos términos algebraicos con parte variable x al cuadrado por w a la quinta existen tal que su parte constante sea un número par de una cifra? Debemos dar por respuesta aquel término donde la suma de su parte constante con los exponentes de su parte variable sea máxima. Quiere decir que vamos a buscar términos algebraicos con esta variable, donde la parte constante sea un número de una cifra y sea par. Un número de una cifra y sea par es 2. ¿Verdad? Es un término algebraico que cumple esta condición. Pero me dice, ahora vamos a buscar estos términos que cumplen esta condición primero. Esto sería 1, ¿verdad? Otro sería 4. Con la misma variable, con la misma parte variable y con una constante 4 porque es de una cifra y es un número par. Otro término algebraico sería 6, una cifra y par. Otro término algebraico es 8, ¿verdad? Con la misma parte variable. Entonces, 10, ¿puede ser 10? No, ¿verdad? Porque 10 ya sería un número de 2 cifras. Me piden solamente una cifra. Ahora, me dice, aquel término donde la suma de su parte constante, la suma de la parte constante con los exponentes de la parte variable, todo esto vamos a sumar, sea máxima. Entonces, aquí la suma de 2 más 2 más 5, 9, ¿verdad? Aquí, lo mismo. 4 más 2 más 5, 11. Aquí, lo mismo. La parte constante con los exponentes sería 6 más 2 más 5, 13. 8 más 2 más 5, 15. Ahora me dice, ¿cuál de estos es máximo? Sea máxima. Entonces, la suma máxima de la parte constante con los exponentes de estos términos algebraicos es 15. Entonces, esto sería como resultado y esto sería... Dice, en el siguiente texto subraya las variables que puedas encontrar y cuántos son. Habíamos dicho que las variables son aquellas expresiones que van a cambiar, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el número de... Primero vamos a leer, ¿está bien?
Dice, el número de días de mes de febrero es un problema, pues yo siempre celebro el 29 de febrero, el día de mi nacimiento, y depende a esto la edad que tengo. Entonces, vamos a reconocer cuáles son las variables. Las variables son aquellas que van a cambiar, que no se van a mantener ahí constante, ¿verdad? Entonces, dice, el número de día de mes de febrero. El número de días del mes de febrero es algo constante, es algo que está ahí o cambia. Sabemos que febrero puede tener 28 o 29 días dependiendo a qué año está, ¿verdad? Entonces, no es constante porque en un año puede tener 28 días y en el otro año puede tener 29 días. Entonces, no es un mes donde los días se mantiene constante, cambia entre 28 días y 29 días. Entonces, la variable sería el número de días del mes de febrero, porque esto me va a representar una variable porque va a cambiar. Ahora, otro. Es un problema, pues yo siempre celebro el 29 de febrero. Ahí no encontramos ni una variable, porque dice que siempre va a celebrar este día. Ahora dice, el día de mi nacimiento. A ver, el día de su nacimiento. ¿El día de su nacimiento es algo constante o algo que ha cambiado? El día de su nacimiento es algo constante, algo que no va a cambiar. Dice que el día en que nació es 29 de febrero y todas las veces él va a celebrar el 29, él o ella va a celebrar 29 de febrero. Es algo que se mantiene constante, que no va a cambiar. Entonces, el día de su nacimiento es algo constante, algo que no cambia. Por lo tanto, esto no sería una variable, porque es algo que se mantiene constante. Ahora dice, depende de la edad que tengo. Ahora, la edad que tengo siempre se va a mantener constante. A ver, para chicos de 10, 13, 14 años que tengan, ¿siempre vamos a tener la misma edad o va a cambiar con el transcurso de los años? La edad es variable, ¿verdad? Porque va a variar. Entonces, la edad que tengo es una expresión que va a cambiar. Por lo tanto, es una variable. La edad que tengo es una variable. Encontramos una variable, la edad que tengo. Aquí el número de días del mes de febrero, que es una variable también. Entonces, por lo tanto, en esta oración hemos encontrado dos variables. Me están pidiendo cuántas variables encontramos. Dos variables. Ahora en la pregunta 2 dice, toma solo uno de los siguientes números. Los siguientes números es 2, 5 y 4. Y solo una de las siguientes letras, W y Z. Vamos a multiplicar tantos números con letras y vamos a ver cuántos términos algebraicos como máximo se formaron. Para recordarles que un término algebraico estaba compuesto por una constante, aquí un ejemplo, una constante que es un número, supongamos que una constante 2, y una variable X, variable es aquella expresión que va a cambiar. Entonces, cuando lo multiplicamos, a esto lo llamábamos término algebraico. Me piden hacer términos algebraicos con estos números, tomando solo uno de estos números y solo una de estas letras. Hemos dicho que la variable se representa con letras. ¿Está bien? Ahora, tomando uno de estos tres números, vamos a tomar el número 2. Tomamos el 2, vamos a multiplicarlo con una de estas letras, con una de estas dos letras. Vamos a multiplicarle con W. Una constante, una variable, ya tenemos nuestro primer término algebraico. Ahora, aquí vamos a borrar. Ahora, ¿cuál sería nuestro segundo término algebraico? Vamos a seguir con 2. 2, que es la constante, y W. No, ya hemos hecho con W, con Z. Este es otro término algebraico. Ahora, con el número 5. Una constante multiplicado con una de estas variables, con W. Pero ¿por qué no puede ser así? 5, W y Z. También esto se considera un término algebraico. ¿Por qué? Porque el 5 es una constante y el de aquí es una variable. W multiplicado con Z también representa una variable. Pero en este caso me dicen con solo
una de las letras. Aquí estamos tomando dos letras, por eso estamos tomando una de las letras. Pero también también es un término algebraico. Ahora, 5W. Ahora, seguimos con el 5. 5 multiplicado por esta variable z. Ya tenemos 4 términos algebraicos. Ahora, por el 4. 4, que es una constante, multiplicado por una variable W. Hay otro término algebraico. Seguimos con el 4. 4 multiplicado con z. Ahora, les pregunto, ¿hay otro término algebraico? No, ¿verdad? Ahí está todo. Entonces, ¿cuántos términos algebraicos como máximo hemos formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respuesta, 6 términos algebraicos. Ahora vamos a comenzar con el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Con el ejercicio 3. Aquí dice, representa mediante términos algebraicos las siguientes preposiciones. Aquí tenemos 4 preposiciones, vamos a representarlo mediante términos algebraicos. Dice, la edad de una persona. La edad de una persona es ya habíamos dicho que es una variable porque no se mantiene constante. La edad de una persona va a cambiar, ¿verdad? Entonces la vamos a representar con una letra, ya que las variables se representan a través de letra. Y la letra más conocida es el X. Este X me va a representar la edad de una persona. Ahí está, X. Este es un término algebraico. Pero Miss, le falta la constante. Pues habíamos dicho que cuando no hay nada aquí, quiere decir que la constante es el número 1. Entonces, es como decir que está aquí acompañado de un 1. Constante, variable, término algebraico. Pero ya no se pone nada, no se coloca en este caso el número 1 porque es una constante invisible. Ahora aquí, dice el doble del número de personas en el mundo. Vamos a ir por pasos. Número de personas en el mundo. ¿El número de personas en el mundo se mantiene constante? No, ¿verdad? Va a cambiar. O nacen personas o mueren personas, entonces se mantiene variable, no se mantiene constante. Entonces, solamente esto, el número de personas en el mundo, quiere decir una variable. Vamos a representarle con la letra Y. ¿Está bien? Este Y me representa el número de personas que hay en el mundo. Pero aquí me dice algo. El doble de todo esto. Habíamos dicho que el número de personas en el mundo, todo esto es Y, ¿verdad? Y. Pero me dice el doble de Y. El doble de Y es que yo lo voy a multiplicar por 2. Porque el doble es 2. Ya tenemos que el doble de Y, el doble de Y, el doble del número de personas en el mundo. Entonces, este es un término algebraico. Aquí igual, el triple del número de pasajeros que suben al autobús. Vamos a reconocer primero la variable. Aquí, ¿cuál es la variable? El número de pasajeros que suben al autobús. El número de pasajeros que suben al autobús es algo que va a variar, ¿verdad? Porque no se va a mantener constante. Entonces, vamos a representar esta variable, el número de pasajeros que suben al autobús, con la letra Z. Z me representa el número de pasajeros que suben a un autobús. Esta es una variable. Ahora, dice, el triple de todo esto, habíamos dicho que todo esto es Z. El triple de Z quiere decir que voy a multiplicar el triple de Z. Entonces el triple es el número 3. 3 por Z. El triple del números de pasajeros que suben a un autobús. Ya tenemos este término algebraico. Todo esto es lo mismo que decir esto. Ahora aquí en la D vamos a ver cuál es la variable. Dice, menos el doble de la altura de un árbol. La altura de un árbol. Aquí vamos a reconocer la variable y la variable sería la altura de un árbol, porque el árbol no se mantiene constante. A través de los años el árbol va a crecer, ¿verdad? Entonces va a variar su altura. Esta expresión vamos a representar con la letra W. ¿Está bien?
con la letra W. Pero me dice aquí menos el doble. Ya habíamos dicho que el doble era multiplicarlo por 2, ¿verdad? La variable. Menos el doble. Pero vamos a... Acá dice menos. Así que le vamos a poner un menos. El doble, este es el 2, menos el doble multiplicado por la variable. Menos el doble de la altura de un árbol. La altura de un árbol es W. ¿Está bien? Así vamos a colocar los términos algebraicos. Ahora, vamos con la pregunta 4. Dice, ¿cuántas de las siguientes proposiciones son verdaderas? Aquí. Dice, la primera, los números son constantes. Habíamos dicho que las constantes son representadas por los números reales. Así que los números son constantes, así es. Esto es verdadero. Los números sí son constantes. Ya está definido. Ahora la 2. Las variables se representan con números. Habíamos dicho que las variables son representadas por letras, ¿verdad? Entonces las variables no se representan por números, así que esto sería falso. Ahora acá dice, 5 es una variable. 5 será una variable, o 5 ya está algo que está definido, no va a cambiar. 5 es una constante, una variable representada por letras, así que 5 no es una variable. Esta expresión es falsa. Me preguntan cuántas son verdaderas. Solamente la una. ¿Cuál marco? La C.